Bueno, muy buenos días. Nos complace mucho este nuevo encuentro. Estamos con cerca, el reporte acá, 263 empresas que sin duda les ha motivado un tema de tanta relevancia como puede ser en esta particular coyuntura en la que las organizaciones, entre otras cosas, empiezan a ambientar ciertas decisiones ligadas a lo que sería la dinámica presupuestal y, por supuesto, las medidas del año entrante, cómo transformarse hacia una nueva cultura de pago. Hablaba con Jaime ahora, y Jaime, pues, minutos antes haciendo chicuncha bolina antes de entrar en el evento, vemos empresas que nos han acompañado por cerca de 18 años, donde un tema como este ha estado implementado de manera exitosa y ha generado unos aportes importantes del orden de lo que claramente vamos a compartirles, pero también algunas que hace 18 años se están preguntando si esto se puede hacer. Bueno, para unos y para otros esperamos que sea sin duda de utilidad esta dinámica y por supuesto eh, que al final tengamos elementos de juicio adicionales acerca de cuál ha sido particularmente la evolución y cuál es el enfoque claramente de las diversas alternativas de flexibilización. En esta oportunidad vamos a estar con Jaime Flores. Jaime es socio de la práctica de beneficios y flexibilización salarial, quien por supuesto ha acompañado muchísimas de las organizaciones y de los procesos que están ligados a esta dinámica de cambio. No podríamos de alguna manera hacer una referencia a lo particular de la coyuntura. Y yo creo que lo particular de la coyuntura se deriva de un par de cosas que son importantes. La primera, va a ser un momento mucho más complejo, creemos nosotros, el de toma de decisiones en materia salarial para el año entrante, que seguramente lo que históricamente, al menos en los últimos 5 años, se ha dado. Pensemos solamente que una variable como la inflación, que si terminara aterrizando en el orden de lo que reporta el DANE por estos días, entre 4 y 4,5, pues nos va a plantear un margen de maniobra seguramente menor para la toma de decisiones en materia de incrementos salariales. Históricamente lo que hemos visto es que hay una distancia importante entre la inflación y, por supuesto, el ajuste del salario mínimo, dos puntos y pico, casi 3 puntos, que pues, parecería inimaginable desde el punto de vista de lo que pueda suceder cuando además estamos hablando de una economía que se recupera, de algunos sectores que vuelven nuevamente a repuntar, pero en el marco general de lo que es los sectores más representativos de la economía, donde tenemos la posibilidad de intervenir y de monitorear, pues muy seguramente las decisiones van a ser diferentes. Los años anteriores fueron más las compañías que incrementaron hacia el ajuste del salario mínimo, algunas que lo hicieron entre el IPC y el ajuste del salario mínimo, pocas que lo hicieron por debajo del IPC con tendencia a cero, y muy pocas, seguramente quienes tenían compromisos en materia de acuerdos colectivos, incrementando por encima de lo que podía ser el ajuste del salario mínimo. Imagínense cómo va a ser esa ecuación para el año 22 y seguramente para los años por venir, donde nos imaginamos que la tendencia seguramente dentro de unas medidas de precaución y de ir monitoreando los resultados, seguramente van a apuntar a estar mucho más cercanos al IPC o a estar incluso entre el 0 y el IPC. Pero no creemos que el aspecto más importante o el único realmente a tener en consideración sea ese. Ese estaría muy ligado al cuánto, pero yo creo, y lo discutíamos también con Jaime ahora, y quisiera su opinión en ese sentido, en los cómo, porque creemos que el gran diferenciador pues, va a terminar siendo el cómo. Si lo vamos a hacer ese incremento sobre un componente de pago fijo, si lo vamos a hacer sobre un componente del pago variable, si lo vamos a hacer como de hecho sucedió con un énfasis muy importante, casi en 2 de cada 4 organizaciones este año, en términos de fortalecer la participación y la oferta de valor al empleado
enriqueciendo las alternativas de beneficios, bien sea de beneficios en los aspectos monetarios o en los aspectos de salario emocional, o si definitivamente en el tema que nos vamos a ocupar hoy, que sería el de la flexibilización, pues va a ser, digamos, el que ocupe la prioridad en la agenda de las organizaciones y en las decisiones que se tomen. No sé cómo lo veas, Jaime, en ese sentido. José Manuel, efectivamente, el tema relacionado con el cómo impacta directamente tanto a la organización como a la gente. Sin duda, cuando empezamos a analizar todos los componentes de la política retributiva de manera integral, eso nos lleva a un punto en el cual el cómo llevado al salario siempre va a significar un sobrecosto para la organización que se va a estar moviendo entre un 38 y un 50% solo en los aspectos legales. En este año, que sigue siendo particularmente retador, el buscar el cómo a nivel de los otros elementos de la política de compensación nos va a llevar sin duda a un punto en el cual hacer el pago o esos movimientos en nuestra política de compensación o los incrementos ligados a pagos a generación de valor van a garantizar sin duda la sostenibilidad y la conectividad de los resultados de la organización con el bolsillo de las personas. Esto para garantizar sostenibilidad, pero también para garantizar eficiencias, la incorporación de elementos no salariales está a la orden del día en los diferentes componentes de la compensación. Dentro de los análisis que hemos venido realizando, el segundo componente de la ecuación, que es el empleado, también tiene una criticidad alta en el cómo, en la medida en que en la forma como vayamos buscando nuevos caminos o caminos diferentes para que esa compensación que damos como organización llegue al bolsillo de las personas, nos va a llevar a un punto en el cual logremos que el bolsillo del empleado reciba más de ese pago independiente de cuál sea el hecho generador dentro de la política de compensación. Entonces lo que buscamos es una eficiencia para la organización, una eficiencia para las personas y claramente una sostenibilidad de la política que adoptemos como organización. Un poco dentro de esa dinámica, entonces uno pensaría que a pesar de que pasamos de agache en lo que se acaba de aprobar como reforma tributaria, la llamada ley de inversión, que bien saben ustedes, al final no es un tema que termina afectando a los asalariados, sino es un tema que va a impactar de una manera importante, de una manera drástica a las organizaciones, no significa de alguna forma que la condición de los asalariados no termine siendo gravosa, y hoy no lo sea, porque venimos arrastrando, digamos, una normatividad que sin duda viene de alguna manera impactando de manera no positiva la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Y ya vendrá seguramente un nuevo gobierno y con ello vendrá seguramente la dinámica de otra reforma tributaria, sea estructural o no sea estructural, que al final va a tener una injerencia importante. Creo que ese es un aspecto que ustedes deberían tener en cuenta. Nosotros lo monitoreamos habitualmente en la dinámica de las cosas que hacemos, entre otras cosas porque parte de la planeación salarial, no solamente del año 22, sino de los años por venir, va a tener que estar siempre ligada a las consecuencias impositivas que de alguna manera pueden, en el marco de lo regulatorio, estar, digamos, gobernando y definiendo la hoja de ruta de qué hacer y de cómo hacerlo. En todo caso, pensamos nosotros que aquí hay dos caminos y cuando los convocamos a ustedes a este encuentro, hablábamos de que un camino sin duda sería hacer un poco de lo mismo. A veces nos preguntan, oiga, bajo la teoría de los riesgos, flexibilizar en cualquiera de sus alternativas y flexibilizar los medios de pago que vamos a monitorear, ¿generan riesgos? Pues sí, generan algunos riesgos, pero yo creo que el principal riesgo es no hacer nada, porque los riesgos no están ligados solamente al relacionamiento con los terceros, al relacionamiento con los entes de control, que por supuesto haremos énfasis en que es un tema que ha evolucionado favorablemente en el marco de lo que claramente nos proponemos discutir hoy, sino también lo que significa el relacionamiento en primera, digamos, en sentido prioritario con nuestra propia gente. La oferta de valor hacia el empleado no estaría ligada necesariamente, en nuestra opinión, hacia lo que nominalmente yo quisiera pagarle, sino realmente a cuánto le llega a su bolsillo, que es con lo que cada quien de alguna manera satisface sus propias necesidades. El impacto que esto tiene en los núcleos familiares, la misma composición, si quisiéramos verlo de esa manera,
en la distribución del gasto o en la distribución de la inversión o en la distribución del ahorro por parte de cada quien. Entonces, no es un tema que creemos nosotros que se deba mirar de una forma cuadriculada a través de un solo criterio o de una sola óptica, cuando claramente podrían, digamos, abrirse y construirse escenarios que, manteniendo condiciones de racionalidad, pues hagan mucho más eficiente y hagan pragmáticamente mucho más, digamos, competitivo el nivel de pago que una organización quiera dar hacia las personas. Luego está la visión disruptiva, que puede tener muchas lecturas. No solamente es apartarnos un poco de lo convencional en términos de medio de pago, sino también apartarnos un poco de otros criterios. ¿Quiénes realmente serían las personas que podrían aplicar en un contexto de flexibilización? Y aquí estamos hablando flexibilización sobre la compensación total. Nosotros pensamos que la tendencia es, así como caminamos rápidamente y seguramente a la vuelta de la esquina todo el mundo terminará siendo declarante del impuesto de renta, que es un factor muy importante, la condición entre lo que yo como asalariado tengo, los impactos que esto puede tener desde el punto de vista laboral, pero no podemos desligar todas las consecuencias que desde el punto de vista impositivo o tributario, pues terminan sucediendo en el bolsillo de los ingresos de los núcleos familiares y por supuesto de las personas. Todo el mundo terminará siendo declarante del impuesto de renta. Luego, es una realidad que convoca un poco al sentido plural de abrir estos espacios que, por supuesto, tienen impactos diferentes. Cuando uno le dicen flexibilización, pues se imagina que los impactos están en los más altos niveles de ingreso, pero no es así, Jaime. ¿O ha sido, cómo ves la tendencia realmente, por lo menos en los últimos 10 años y muy marcada en los últimos 5 años en este sentido? José Manuel, hay dos factores. Siempre me dice José, advertimos que José Manuel para efecto de esta apertura, pero siento... Dos cosas importantes en ese sentido. Lo primero, todo lo que tiene que ver alrededor de las reformas tributarias que se han venido dando con la misma recurrencia aproximadamente cada 2 años, y un tema que ha marcado un cambio en las condiciones tributarias de los asalariados. Si nos paramos hace 9 años, año 2012, reforma tributaria de ese año, las personas que declaraban renta eran personas que tenían ingresos de ese entonces que promediaban 10 millones de pesos mensuales. Normalmente se hablaba del club de los declarantes. A medida que fueron pasando 2 o 3 reformas fiscales, llegamos a un punto en el cual las personas declarantes ya pasaban a ser personas con ingresos de más de 3.500.000 pesos en promedio, y la evolución tributaria ha llevado a un tema, y es que un aspecto que no era tan relevante en términos de la declaración de renta, que eran las cesantías, porque no eran ingresos tributarios siempre y cuando estuvieran en el fondo, se volvieran un ingreso, úselas o no las use el empleado. Y esto ha generado unas distorsiones importantes entre las retenciones que le practican a una persona de salario no integral y la declaración de renta que debemos presentar, con un sacrificio de flujo de caja muy importante, cada vez, como lo mencionabas, para mayor cantidad de personas dentro del espectro de los asalariados. En ese orden, tenemos cada vez más declarantes. La tendencia claramente va a que tarde o temprano todos los asalariados tendremos que presentar declaración de renta independiente del nivel de ingreso, y eso va a generar una consecuencia natural, y es, por un lado, para las nuevas personas que tengan retención en la fuente, ir teniendo cada vez mayores retenciones en su nómina y por ende un menor ingreso neto. Y posteriormente, para los efectos de declaración de renta, dependiendo de cómo vaya evolucionando la norma, también un mayor sacrificio en el momento de presentar el papelito, que ya es la presentación formal del impuesto, y sobre esto, pues obviamente las afectaciones que se den. Yo creo que hay una cosa que alrededor de esta frase nuestra, y ya entrando en materia directa en lo que es el panorama de flexibilización, no podemos claramente negar. Estamos frente a una nueva fuerza laboral y eso puede tener muchas lecturas. Ya no solamente es el discurso del aspecto generacional, sin duda es cómo cambió la vida, qué sentido de prioridad puede tener para algunas personas los diversos medios de pago, cómo de alguna manera se han traído a valor presente alternativas que siguen manteniendo la pureza desde el punto de vista de lo normativo o de lo conceptual, pero que en la forma de ser
operativizadas son totalmente diferentes. Medios de movilización que quizá hoy, digamos, convocan a una alternativa de pago totalmente diferente. Conceptos tan básicos como la educación, la salud y la alimentación que definitivamente cambian. El reto que siguen teniendo las organizaciones y en la medida en que claramente se ha ido recuperando la economía y con ello de alguna manera se ha ido recuperando el empleo, se vuelve nuevamente el desafío en el juego de oferta y demanda y es mucho más notorio en unos sectores que en otros. Claramente a que las organizaciones busquen mecanismos para atraer y para fidelizar talento. Y esa atracción y fidelización de talento, que no solamente está obviamente en el aspecto económico, pero aquí estamos hablando del bolsillo de las personas, pues no solamente se da en cuánto quisiera yo realmente pagar nominalmente hablando, sino cuánto realmente llega al bolsillo de la gente. ¿Qué tan competitiva es mi oferta de valor frente al mercado de referencia? Primero, ¿cuál es mi mercado de referencia como organización? Las empresas del mismo sector, hoy con la movilidad que va teniendo el talento, pues hay que mirar esto con criterios mucho más suprasectoriales. Atraer y fidelizar, pues no lo hace necesariamente el salario. Somos muy de la teoría incluso que son otros componentes de la compensación, como el pago variable y por supuesto los beneficios, sean monetarios o sean alternativas de salario emocional, las que terminan claramente generando un diferenciador en ese factor de retención o de fidelización de talento. Pero hablando del pago fijo, hablando del pago variable o hablando de los beneficios, la flexibilización le aporta algo muy importante, que al final es no solamente el garantizar recuperación en términos de esa capacidad adquisitiva que puedan tener las personas, sino también una connotación, creemos nosotros, de modernidad en el medio de pago. Y de modernidad en el medio de pago porque no podríamos estar hablando de alternativas o conceptos que claramente tuvieron vigencia para un entorno absolutamente diferente, pero que hoy claramente no lo tienen. Creemos que algo que también va a estar a la orden del día, que no es novedoso, no es novedoso desde el punto de vista conceptual. De pronto lo novedoso es cómo las organizaciones van entendiendo y van acelerando y van permeando otras capas organizacionales para la incorporación de un componente fundamental que es la generación de valor, que podríamos llamarlo genéricamente productividad, que deja de ser, digamos, a través de su materialización en el pago variable, un tema para las estructuras comerciales o para los niveles de gerencia media o de alta gerencia y que empieza a permear otros niveles como cargos profesionales, expertos, incluso posiciones que pueden llegar a ser mucho más operativas, porque entre otras cosas convocan a un aspecto muy importante que ustedes seguramente conocen y manejan en algunas de sus organizaciones, que es propender por un propósito común, pero también propender por algo fundamental, que es de alguna manera el resultado colectivo, entre otras cosas, porque frente a los entes de fiscalización tiene una mejor percepción cuando, hablando de estas alternativas de pago variable y hablando, entre otras cosas, del interés de las organizaciones, potenciar el ingreso de las personas a través de su mayor nivel de contribución, potenciar los criterios de equidad, partiendo de la base de que yo estaría dispuesto como organización a entregarle más a quien más aporta. Sin duda, el hecho de que esos pagos tengan esa orientación hacia la colectivización, digamos, permiten escapar del radar de su vocación claramente salarial. Esa ha sido la evolución de la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años, que claramente buscan que ese concepto de lo colectivo permita el que el pago no necesariamente tenga la connotación de ser retributivo del servicio. Y si no tiene la connotación de ser retributivo del servicio, por supuesto que permitiría, entre otras cosas, no generar el sobrecosto que de alguna manera tendría que generar la organización, cuando parte de eso pues podría ser trasladado en beneficio de las bolsas que claramente fomenten ese tema de productividad. Y por supuesto, un tema muy importante que para nosotros es un concepto que quizá venimos tratando desde hace, no sé, 5 años, que es el pago por demanda, que no se ve solamente manifiesto en los esquemas de beneficios, la posibilidad de que las personas se hagan copartícipes de la estrategia retributiva, que las personas puedan participar en lo que sería la escogencia
de las diversas alternativas de pago, que en la flexibilización sean sus diferentes componentes, sino que además tenga una conectividad de ese pago con los momentos de vida y con las necesidades de las personas. Eso tiene un efecto de un mayor impacto en términos financieros, sin duda, que se traduce quizá en el aprovechamiento de los recursos, en mitigar las posibilidades de desperdicio, sobre todo cuando se patrocinan algunas alternativas, por ejemplo, en los planes de beneficios, en los acuerdos colectivos y demás, pero también de que las personas se vinculen, de que no tomemos decisiones solamente por ellas, mitiga de alguna manera el sentido del paternalismo, de que todo el mundo debe ser remunerado solo de esta manera porque creemos que es lo mejor para ellas, sino que también el sentido de valía sea rescatado, porque cada peso que las personas reciban a través de un mecanismo donde ellas consideran que son determinantes y que ese mecanismo de pago tiene una conectividad con sus necesidades y momentos de vida, muy seguramente nos va a llevar a un mayor aprovechamiento de recursos. Los caminos de la flexibilización y el sentido realmente de por qué pensar en una alternativa como esta. Pues lo decíamos un poco anteriormente, la búsqueda de eficiencias. Esto puede tener lecturas y aquí también empezamos un poco a tratar de desvirtuar algunos de los mitos, porque son mitos, son cosas que están en el imaginario, por fortuna, puntualmente de algunas personas, pero que todavía pues hay que seguir de alguna manera pedaleando en función de que esto tenga más vigencia y que llegue, como hoy de alguna manera se ha consolidado como una tendencia claramente que hace parte de la dinámica de los esquemas de pago de las organizaciones. Buscar eficiencias no significa quitarle nada a nadie. Buscar eficiencias no significa necesariamente generar un detrimento en las condiciones de las personas. Simplemente podría ser utilizar alternativas que claramente están ahí, que son visibles, que están reguladas, que tienen una sustentación y que permiten generar la posibilidad de hacer más con lo mismo o incluso de hacer más con menos. Díganme ustedes, después de la productividad y la recuperación de la competitividad, ¿cómo podríamos llegar a eso si no incorporáramos un componente fundamental que es la búsqueda de eficiencias? Creo que una de las grandes lecciones aprendidas, producto de la tragedia de la coyuntura que sin duda se dio en el año 2020 y parte de lo que fue el despegue de este año, está asociado con el compromiso de los empleos. Pues la búsqueda de eficiencias para nosotros es utilizar alternativas que claramente pueden significar un menor costo, un menor gasto en la estructura de la dinámica laboral, pero no por cuenta de lo que el empleado tenga que poner. Lo que el empleado tuvo que poner en una coyuntura donde se tomaron decisiones de todo tipo el año anterior, bajar salarios, reconvertir beneficios, reconvertir esquemas de pago fijo en pago variable, que fueron medidas de choque, entre otras cosas, para proteger el empleo, pero medidas de choque también para lograr pues, digamos que salvarse en algunos casos y en algunos sectores, con todas las implicaciones que por supuesto podía generar esto desde el punto de vista de sostenibilidad de los negocios y de contribución a la economía, pues la flexibilización, lo vamos a ver, le aporta claramente a un tema fundamental que sería lograr, digamos, mitigar la estructura del costo laboral o el gasto laboral en cualquiera de las alternativas que hoy pueden ser parte de la compensación. Una mejora de competitividad que lo vemos de alguna manera en algo muy simple y es, si yo quiero pagarle a una persona 100 pesos en el marco global de su compensación y termina esa persona producto de las cargas impositivas recibiendo 90, pero a través de mi oferta de valor termina recibiendo 92 porque puedo jugar con algunos o con todos los elementos de la flexibilización, pues ¿quién negaría que esa es una forma claramente de ser mucho más competitivo? Porque el sentido de competitividad, en nuestra opinión, no solamente se va a dar en quien más paga, sino en quien mejor lo hace. Y parte de lo que define el mejor lo hace, definitivamente está vinculado a los cómo más que a los cuántos. Y ese será, digamos, una tendencia que creo que será sostenible en el tiempo. La seguridad jurídica, que es un aspecto fundamental, pues nadie estaría pensando en asumir riesgos innecesarios
cuando además no hay que asumirlos. Creemos que hay, digamos, suficientes referentes a nivel normativo, suficientes referentes a nivel de la evolución jurisprudencial, que podríamos pensar que ha sido claramente constante, a nivel de doctrina, en unos casos, pues más centrada en el ámbito fiscal, porque cuando hablamos de flexibilización, pues el punto de partida para nosotros siempre es lo laboral, pero siempre, digamos, terminará teniendo unas consecuencias en lo tributario. Sabemos que no todo aquello que no sea salario per se no es ingreso tributario. De hecho, para el mundo de lo fiscal le importa poco nada lo que se establezca en el ámbito o en el mundo de lo laboral. Pero sí que es un aspecto muy importante el cómo hoy los principales fiscalizadores, que no solamente están representados en lo que todo el mundo tiene en el radar, la UGPP y la Autoridad de Impuestos, la DIAN, sino también otros fiscalizadores que en su condición de recaudadores podría ser una caja de compensación o podría ser una EPS o podrían ser otros entes, otras entidades que en la rutina y en la vida de las organizaciones están, pues tienen la función de poder monitorear no solamente si las bases de alguna manera de aporte son las adecuadas. Días pasados, hace quizá 4 semanas, adelantamos un evento de estos muy interesante con la UGPP y el director de Parafiscales frente a preguntas muy concretas que hacíamos. ¿Cuál es la percepción hoy de la UGPP, por ejemplo, frente a los temas de flexibilización? Su respuesta, y está grabada ahí, por supuesto, muy interesante la opinión, porque no es la misma opinión seguramente que se hubiese emitido hace 6, 7, 8 años cuando la UGPP empezó, digamos, su legítima gestión de fiscalización, pues nosotros no podemos entrar a modificar, nosotros no podemos entrar a opinar sobre cosas diferentes de las que claramente están reguladas. Entonces, si yo tengo un acuerdo de flexibilidad o de flexibilización y esto tiene un componente de formalidad que está plasmado en un contrato o que está plasmado en una modificación del contrato, pues pasamos, digamos, la primera prueba. Si claramente somos respetuosos en un tema que parecería elemental, pero que todavía la unidad pues hace llamado a las organizaciones en función de lo que es respetar el famoso tope de la ley 1393 del 40% en la correlación de los pagos no salariales con la remuneración total, pues pasa el segundo filtro. Y finalmente, parecería así de simple, pero es que es así de simple, que los pagos estén adecuadamente contabilizados. Muchas veces hemos visto que hay estructuras muy sólidas de acuerdos o pactos de exclusión salarial, estructuras muy sólidas en el tratamiento de la razonabilidad o proporcionalidad que debe existir en esos pagos, pero en ocasiones las organizaciones se resbalan y generan eventuales contingencias porque los temas se contabilizan mal. Contabilizar un pago de alimentación seguramente como un gasto operacional o, en otro ejemplo, contabilizar seguramente un pago de gasolina que aplique para una población específica dentro del marco de lo que sería los medios de movilización o medios de transporte como un gasto laboral nos va a generar un cortocircuito y ahí entraríamos en un conflicto clave en el tema. La autoridad de impuestos no ha flexibilizado su posición, pero tiene algo que es muy importante, una doctrina. Aquí no vamos a entrar en discusiones que podrían ser de alta complejidad, como si la doctrina de la DIAN es obligatoria para los particulares, es vinculante. Si un tributarista me está escuchando, pues seguramente estaría de acuerdo con que no es vinculante la doctrina de la DIAN. Pero pues uno no está planteando ni queremos mandar un mensaje de oportunismo que es cuando algo nos convenga tomamos el concepto de la DIAN y cuando algo no nos convenga decimos que no es obligatorio para los particulares sino para los funcionarios de la DIAN, lo cual querría decir claramente o ratificar su vocación no vinculante. Bueno, oportunismo o no, eso es lo que hacen todas las organizaciones, pero el mensaje importante es que en la medida en que nosotros, y vamos a hablar enseguida de lo que serían unas reglas de oro que consideramos que son fundamentales, hagamos las cosas bien, pues vamos a mitigar los riesgos y la tendencia, digamos, a cuestionamientos y eventuales contingencias, pues van a ser cero. Toda la vida tiene riesgo sin duda hacer, tiene riesgo no hacer. Lo que tenemos que buscar es que el riesgo esté mitigado
que por supuesto seamos consecuentes con una premisa fundamental. Ninguna organización hoy, por consideración hacia las personas, hacia sus empleados, estaría dispuesta a asumir en un contexto de permanente fiscalización, que tiene además otros aspectos fundamentales que están ligados con lo reputacional, que están ligados con la responsabilidad corporativa, que están ligados con los principios adecuados de buen gobierno, pues hacer cosas que se salgan del marco de lo que claramente está regulado. Ahora, a veces, y esto lo decimos con toda la consideración, escuchamos posiciones que son, digamos, facilistas. Es decir, no, es que esto no se puede porque yo escuché que a un colega lo sancionaron o a una empresa cercana la sancionaron porque tenía unas alternativas de flexibilización. Es injusto. Habría que ver cada caso, habría que ver realmente por qué fue que lo sancionaron, si fue por no respetar los topes, si fue porque era informal y mantenía su estructura de pagos no salariales sin la formalidad propia que está establecida precisamente en esa condición del papelito del que hablaba Jaime Flores, si definitivamente es porque el tema no se contabilizó adecuadamente y generó una especie de cortocircuito. Entonces las cosas no solo hay que llamarlas por su nombre, sino hay que mirarlas en el contexto claramente adecuado. ¿Por qué Jaime podría potenciar la estrategia retributiva? ¿Por qué? ¿Por qué un esquema de flexibilización? Perdón. Entonces, nos ayudaría a potenciar esa estrategia retributiva en la medida en que logremos, mediante la personalización de ese pago, lograr que el neto que reciben las personas, perdón, que es con el que al final del día están saliendo como tal a suplir sus necesidades, tengan un menor impacto a nivel de descuentos en la nómina y un mayor ingreso neto que vaya ligado a dos cosas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con una personalización con funcionalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de personalización con funcionalidad, es que la gama de alternativas que le demos como tal a los empleados para esa personalización, al final del día nos lleven a un punto en el cual el empleado seleccione cosas que le sirvan de acuerdo con su necesidad, con su momento de vida y con su perspectiva. Lo decías al inicio de la charla, José Manuel, cuando planteabas que hay generaciones diferentes hoy día en las organizaciones con perspectivas diferentes y necesidades diferentes. Eso no solo es a nivel generacional, sino también a nivel de momento de vida. Y si logramos que esas alternativas conecten y sean funcionales, primero ya estamos vinculando al empleado. Esto ya le va a dar un poder sobre sus estructuras de compensación. Segundo, si logramos generar eficiencias en los costos que asume como tal el empleado sobre cada uno de los componentes de la política de compensación, claramente vamos a lograr ser mucho más competitivos, no solo ofreciendo una mejor forma de compensación dentro de la organización, sino otorgando como tal, y esto va conectado mucho con el tema de competitividad, mejores elementos que nos permitan vernos mejor cuando necesitemos traer empleados de empresas del mismo sector o incluso de sectores diferentes que puedan ser mucho más agresivos que nuestro sector a nivel de política de compensación. Un complemento. Les dejamos estas reflexiones. Fíjense, la oferta de valor en términos de lo que yo pudiera hacer es mejor cuando tengo concentrado el tema en un componente que sería el convencional, el pago fijo, o cuando yo abro la posibilidad de incorporar otros componentes que, entre otras cosas, tienen unos efectos colaterales importantes. Yo creo que se potencia la estrategia retributiva cuando incorporamos un componente como el pago variable. Si estábamos hablando antes de lo que necesita este país es mejorar la productividad y que eso va a tener un efecto directo en una mayor competitividad, pues la pregunta es, ¿cómo podría hacerlo incluso mejorando los niveles de pago de las personas, pero no cayendo en la trampa de la implementación de un pago que termine generando un sobrecosto mayor? Cada peso que pagamos a través del componente convencional, ustedes saben, tiene una repercusión de al menos 50 centavos, cuando no existen beneficios de tipo extralegal que hacen que los factores prestacionales sean más altos. Pero si yo incorporo una alternativa de pago que incluso me permite variabilizar su estructura y
que de acuerdo con las fluctuaciones y los resultados del negocio podría permear a unas capas de población, generando colateralmente retención, generando mayores niveles de ingreso. Nosotros somos de la tendencia, y lo vamos a ver en un mes, y los vamos a invitar a ustedes a la presentación del estudio de la encuesta salarial y de tendencias en gestión humana 2022. Ahora al final haremos alguna referencia en ese sentido, creo que es el 11 de noviembre, donde claramente la tendencia de las organizaciones va a ser apostarle a los modelos de pago variable, porque son los únicos alonadores realmente de la productividad, porque son los mecanismos que permitirían pagar más, pero teniendo una correlación directa entre los niveles de contribución y los niveles de recompensa, incluso partiendo de un supuesto fundamental que serían los resultados del negocio. Entonces la pregunta sería si no estaríamos potenciando nuestra dinámica y estrategia retributiva, incorporando otros componentes que no nos hagan mucho más pesada la carga en términos de lo que sería el costo laboral. Una oferta de valor a través de unos beneficios que pueden estar pactados, como sucede en 9 de cada 10 casos, como pagos no salariales que hacen mucho más liviana la estructura de esas alternativas como facilitadores de vida. No estamos hablando solamente porque sean de carácter emocional o no monetario, sino también en los claramente emocionales, pues enriquecerían la oferta de valor en una dinámica consecuente con el mercado. Cuando presentamos el estudio salarial 21 en febrero 5 de este año, encontramos que nuevamente el salario incluso había acelerado la pérdida de participación sobre los otros elementos de la compensación. Creo que más o menos estábamos en algo como un 42, como un 30 y como un 28 entre lo que era el pago fijo, entre lo que era el variable y los beneficios. Eso no es casuístico. Eso tiene un sentido para nosotros, y es el que precisamente cada peso que se paga a través de salario resulta siendo más costoso, el que cada peso que se paga a través de beneficios no solamente es menos costoso porque puedo apalancar mis decisiones en economías de escala, en negociaciones que hago como organización para buscar permear de alternativas y esos facilitadores de vida en mejores condiciones que al final son trasladadas a la gente, que incluso me permitirían entrar sin regalar nada y apartándonos de criterios paternalistas que no serían sostenibles en el tiempo y que no serían, en nuestra opinión, favorables. Evidentemente, poder contribuir con una parte de ese costo, incorporar alternativas de salario emocional cuya balanza con las alternativas monetarias ha cambiado drásticamente este año, y no estamos hablando solamente por los modelos de trabajo híbrido, de trabajo remoto, es que hay como 20 y pico, 30 alternativas de salario emocional. Todo el mundo habla de trabajo remoto porque lo estamos viviendo como parte de las decisiones de acomodación y como parte, digamos, de las prioridades que las organizaciones pueden tener, entre otras cosas, entre lo que fue el encerramiento y el retorno a la presencialidad. Pero hay muchas opciones que toman mucha vigencia, entre otras cosas, en la reacomodación en la escala de valores de las personas sobre qué realmente es para ellos llamativo, qué realmente, como lo planteaba Jaime hace un momento, es funcional y qué realmente genera el mayor impacto, no solamente como individuos, sino en su entorno de afinidad y demás. Y por supuesto, un tema que está ligado a la mejora de la calidad de vida. Nosotros creemos que desde lo básico, como podría ser la orientación de un plan de bienestar hacia temas más estratégicos ligados a esa fidelización de talento, a mejorar la experiencia del empleado, a fortalecer lo que conocemos todos genéricamente como marca empleador, a diferenciarnos en términos de competitividad de lo que sería la oferta frente a nuestro mercado de referencia. Recuerden que el mercado de referencia hoy, por lo menos lo monitoreamos así, desde el observatorio, desde los estudios que hacemos, no es el sector al que pertenece mi empresa. La buena práctica puede estar en cualquier otro lado y, por supuesto, a partir de ello, incorporar a las personas tratando de permear una dinámica que genere una mayor, como tal, digamos, representación. Bien, el primer camino, y aquí hemos incorporado dos cosas que son importantes y dos elementos que al final terminan pareciéndose mucho. No íbamos a abrir en esta presentación un capítulo para hablar de los beneficios extralegales en el marco de la flexibilización, cuando finalmente podemos incorporar o podemos integrar el concepto de la flexibilización en el pago fijo y en los beneficios.
¿Por qué? Porque tienen muchos elementos en común. 80 o 90% de las cosas son en común. Entonces podemos ir haciendo un diferenciador de cómo aplicaría la flexibilización en los dos. A ver, el pago fijo, pues es lo que la gente recibe hoy, entonces sería como mirar el tema de la tapia de la casa hacia adentro y luego los beneficios, lo que está de la tapia hacia afuera, todo lo que yo reconozco de manera extralegal, independientemente de su vocación salarial o no. Creemos nosotros, para el caso particular del pago fijo, que algo muy importante en el 2022, en los años por venir, pero lo hemos visto, digamos, a lo largo de este peregrinaje de casi 20 años en este tema, evidentemente es el impacto en los incrementos salariales. Ustedes saben que es muy complejo la administración de los incrementos, que sin duda, sobre todo en niveles de ingreso medio, en ingresos altos y en ingresos digamos, muy altos, si quisiéramos decirlo de esa manera, los ingresos altos y los ingresos muy altos no representan más del 3 o el 4% de, digamos, la fuerza laboralmente activa en Colombia. Ese es un tema muy importante. Pero son las personas donde las cargas impositivas, pues al final terminan impactando de mayor forma. Entonces, ¿cómo logramos tratar de que esas frases célebres, como yo preferiría que no me incrementaran porque al final termino recibiendo algo que no es representativo en función, entre otras cosas, del esfuerzo que hace la organización? Vamos a ver de qué orden están los incrementos. Este año el promedio de los incrementos estuvo sobre el 3 y pico, casi llegando al 4%. Claro, con una situación de inflación totalmente diferente, menos del 2, y con un ajuste del salario mínimo, ustedes lo conocen, pues casi 3 puntos por encima de. Eso no va a pasar definitivamente y no tendría uno que ser el mago Merlín para imaginarse claramente que no va a ser la situación del año 22. Pero al margen de eso, ¿qué voy a hacer con el incremento? Pues aquí se blinda el incremento. Si yo flexibilizo una alternativa en el pago fijo, lo que logro generar es una protección del incremento que claramente me generaría la posibilidad de que ese porcentaje sea el más parecido a lo que nominalmente yo quisiera claramente manejar. ¿Cómo poder integrar componentes salariales y no salariales dentro de la convivencia propia? Jaime, ¿cómo se comporta eso en el marco no solamente del pago fijo, sino vayamos incorporando el tema a los beneficios? Muy bien. Cuando hablamos de la integración entre componentes salariales y no salariales, tenemos que hablar de dos temas. Uno atado a lo que tiene que ver con la proporcionalidad en cuanto a los diferentes componentes de la política de compensación, pero también una armonización en todo lo que tiene que ver con cada uno de los elementos de la política de compensación. Una forma coherente o una correcta coherencia en la aplicación como tal de estos pagos y en esa proporción que tenemos nos permite mantener toda una relación en lo referente a el cuánto me está costando al final del día de la persona y cómo a través de la incorporación de esos elementos no salariales en la política de compensación logro integrar componentes diferentes y diferenciales que me permitan como tal que, como lo mencionabas con el punto anterior, el empleado no termine percibiendo como tal un 70 o un 75% de esos 100 pesos que le va a pagar de más derivados del incremento, sino que podamos estar percibiendo un número mucho más cercano al 100, en el orden de un 90 o 95% a través de esa integración de componentes no salariales. Insistimos en dos temas, uno referente con la coherencia a nivel laboral, fiscal y contable, en la integración de esos pagos no constitutivos de salario, y dos, analizar muy bien los momentos de vida de las personas y el momento organizacional para lograr hacer esa incorporación de los componentes no salariales. Si hacemos una correcta integración de esos componentes constitutivos de salario y no constitutivos de salario, podemos realmente tener una estrategia diferenciadora conectada con las necesidades de la gente. Y ahora en reglas de oro, un tema que es clave y es garantizar que esa personalización en los diferentes componentes de la política de compensación no nos lleven a un punto de una mayor carga administrativa. Esto tiene que ser un esquema simple y transparente a nivel administrativo. Yo creo que la pepa del asunto, sin duda, en el punto de la integración, es que la flexibilización es eso.
es la convivencia entre dos componentes, que son el salarial, que siempre será el que prime, y el no salarial. Y tan será el que prime, que por fortuna la ley 1393 en el año 10 resolvió pues algo que nosotros veníamos propiciando, esquemas de 2/3 partes, 1/3 parte, donde predominaba el tema salarial, pero eso salió de la nada. Evidentemente salió de un criterio y del interés en que hubiera una condición de racionalidad. Cuando llegó la ley y aclaró eso, pues creo que hoy no existiría duda alguna entre la posibilidad de convivencia de estos dos componentes. Nadie cuestiona eso. Creo que no lo cuestionaría un juez de la República, creo que no lo cuestionaría una entidad fiscalizadora en función de ese tema. Las reglas de oro que para nosotros no son negociables, que aplicarían tanto para la flexibilización en el pago fijo como para la flexibilización en los beneficios. Sin duda un componente de voluntariedad que se plasma en el pago fijo a través de, digamos, ese acuerdo de voluntades donde yo establezco, y aquí entonces viene otro punto que para nosotros es fundamental. ¿Cuándo puedo establecer ese acuerdo? Lo puedo establecer cuando me vinculo a una organización, el día cero. Lo puedo establecer frente a, hipotéticamente, la situación de que no haya un incremento salarial en el año 2022 y que esa variación se dé sobre otro componente de la compensación. Lo puedo establecer incluso reconvirtiendo parte del ingreso actual. Nosotros hemos defendido ese tema y creo que el 90 y tanto por ciento de los modelos que se han acompañado, que yo creo que superan los 2000 por estos días, evidentemente apuntan a un tema que es hasta dónde es el alcance de la libertad de estipulación. Entonces, la discusión de si yo puedo reconvertir el ingreso y si algo que tenía una condición puede tener ahora otra, pues digamos que de una manera muy simple sería si yo tengo la misma pared pero decido pintarla de otro color. ¿Quién dice que no lo puedo hacer? Si combina o no combina, pues será, digamos, un tema de gustos, pero no un tema de la estructura y de fondo en términos de si eso es legítimo. Uno podría simplemente decir no se complique la vida. Pues si técnicamente es posible disminuir el salario, y eso creo que tampoco se discute, evidentemente a través de un acuerdo de voluntades, pues ¿quién dice que yo no puedo hacer eso y que simultáneamente no podría crear un plan de beneficios? Que lo puedo plantear como se me dé la real gana. O sea, digamos que si tuviéramos que decirlo de una manera un poco brusca, como se me dé la real gana, en la medida en que claramente lo estipule de una manera formal, que sería el segundo componente importante. Entonces, poder garantizar que no hay vicios de consentimiento, pero también poder garantizar la formalidad dentro de la estructura de las reglas de oro. Como de alguna manera otra regla de oro, esto no genera un detrimento en los intereses de las personas. Claro, en un modelo de flexibilización en el pago fijo, la gran pregunta del millón es, y yo le compensaría algunas cosas que la gente, cuando la pared era del color inicial y no del nuevo color, tenía, pues sí, hagámoslo coherentemente. Para eso hay fórmulas de equivalencia económica, eso ya está inventado. Eso no es una simulación, eso es simplemente la voluntariedad expresada en claramente mantener unas condiciones que sean coherentes. Por supuesto que yo no puedo decir que una cosa es salario para unas cosas y no es salario para otras, dependiendo de la orilla en la que esté y dependiendo de que sea lo que me convenga. En una estructura de beneficios no, porque en la estructura de beneficios lo que hacen la mayor parte de las organizaciones, lo vemos realmente en casos aislados, el que se pacte como salario es en el 99% de los casos que se pacte como no salario. ¿Quién discutiría el alcance que trajo la ley 50 en la herencia que hoy se mantiene porque la otra ya, digamos, se evaporó todo ese tema de la pensión sanción y por supuesto la retroactividad de las cesantías que fueron de los tres grandes cambios, dos que ya por, digamos, dinámica del tiempo y por renovación de la fuerza laboral se extinguieron, pero la que quedó fue la libertad de estipulación. Y además, lo que hizo de tajo esta norma fue quitar una discusión que era un poco bizantina de que en la que se han empantanado las organizaciones durante mucho tiempo, que era si la habitualidad era un factor que le daba, digamos, la legitimidad o que validaba la condición salarial. Y por eso la norma, si ustedes la leen, incluso lo hacen de una manera casi literal, pues establece que beneficios, auxilios habituales u ocasionales que estén acordados formalmente entre empleador y empleado
que no deban tener la vocación salarial porque eso sea lo que se plasma, pues tiene entera validez como tal. Al final, esto trae en común una ventaja patrimonial, tanto el tema de una transición a un modelo de flexibilización en el fijo, como una transición en un modelo de beneficios. Una ventaja patrimonial desde el punto de vista de mejora de poder adquisitivo. Eso es perfectamente legítimo. Es decir, yo creo que nuestros jueces protegerían el que no generemos detrimento, el que no desmejoremos las condiciones, pero aplaudirían, por lo menos debería ser, el que claramente dentro de una condición donde siempre se hace referencia a la pérdida de poder adquisitivo, acumulada a comienzos de este año en cerca de un 19%, subió 3 puntos con respecto al año 19 en la masa global de las personas. Los únicos que pierden poder adquisitivo no son los ingresos más altos. Los ingresos más altos tienen una injerencia mayor, pero recuerden que son en la pirámide no más del 3% de lo que representan, digamos, los empleos o la fuerza laboralmente activa, la formalidad, digamos, en el ámbito laboral de quienes están vinculados con un contrato y tienen toda la estructura como tal formal en ese tema. Que no se desmejoran los ingresos es un tema muy importante, que al final, digamos, existe claramente una tendencia a compensar los efectos colaterales también. En la estructura del pago fijo lo es, en la estructura de los beneficios no. La formalidad del mutuo acuerdo que termina siendo un aspecto absolutamente crítico. Y por supuesto uno no podría dejar de mencionar un aspecto como la no afectación del flujo de caja. Eso es un mito. Estos días escuchamos a alguien decir que el flujo de caja se podía afectar en una población de personas porque al flexibilizar el pago fijo se establecía un beneficio de alimentación y un beneficio de salud. No, como si, digamos, fuera de papel el beneficio de alimentación o de papel el tema de salud. Simplemente, si yo salgo a comprar la alimentación y salgo a pagar mis gastos de educación, nunca lo hago en condiciones normales con la unidad de valor que es el peso, sino lo hago con lo que le queda al peso después de la aplicación de todo el efecto impositivo. Si yo llego a hacerlo a través de un mecanismo que fiscalmente me genera una ventaja, lo estoy haciendo con la unidad de valor que es el peso. Y si lo estoy haciendo con la unidad de valor que es el peso, ¿cuál es el pérdida? ¿Cuál sería la pérdida de flujo de caja? Es un poco torpe, en nuestra opinión, plantearlo de esa manera, a menos que la propuesta fuera que yo no necesito ninguna de estas alternativas y salgo a comprar algo que por supuesto no hace parte del hábito de lo que sería la composición de mi canasta familiar, solamente por un tema que sin duda estuviese asociado a lograr mitigar el efecto impositivo. Y como eso no es lo que sucede, porque las personas saben sumar y restar, o no tenemos que sumar ni restar por nadie, cada quien tiene claro cuánto le llega a su bolsillo, cómo podría mejorar su ingreso, cómo distribuye la estructura de lo que sería su canasta familiar, pues digamos que hace parte de la dinámica de ese tema. Entonces, que sea voluntario, que claramente esté pactado a través de un acuerdo formal. Hoy yo no haría una transición a un salario integral que no tuviera esa formalidad, porque ustedes saben que eso se caería en 10 minutos y mañana vendría alguien a decir, oiga, págueme prestaciones sociales. No, es que yo le he pagado a usted salario integral. ¿Dónde está el acuerdo? Tercero, eso nos protege frente a la misma dinámica de poder hacer los cálculos para la correlación y el respeto por el tope del 40% entre los pagos de exclusión salarial, sea a través de los beneficios o del pago fijo y por supuesto, digamos, el componente que hace parte de la remuneración total. Oiga, no altere el flujo de caja de las personas, que es una premisa fundamental. En el componente del pago fijo, cada quien sale y escoge dentro de unas alternativas, previa definición de un filtro que la organización establece en términos de qué alternativas de las que claramente están reguladas, no en el ámbito laboral, porque eso no importa, en el ámbito tributario, que es la otra cara de la moneda, voy a poner a disposición de la gente. ¿Cómo garantizo que eso resulte funcional para las personas? Ofrecer una alternativa de renting para alguien que, de acuerdo con la regulación, no aplica, pues no tiene sentido, pero tampoco aplica ni sería funcional para alguien que tiene un ingreso menor, como tampoco sería funcional entregar un auxilio de vivienda, de salud, de educación o de transporte a un ingreso alto, a sabiendas de que tributariamente ese auxilio siempre sería claramente un tema de base de ingreso fiscal. Y ese concepto de solución a la medida que, lógicamente,
le da, digamos, la posibilidad de ese pago por demanda, donde los niveles de desperdicio, sobre todo en la estructura de beneficios, se van a mitigar. Muchas personas y muchas organizaciones que tienen a bien el contribuir, el generar mecanismos contributivos con una gran participación del costo de un beneficio, no necesariamente tienen la evidencia de que eso es lo que necesita, quiere la gente, pero si yo asumo el 90 o el 95% de un plan médico, pero resulta que las personas sí quieren un plan complementario, pero no necesariamente representado en una medicina prepagada o en una póliza de hospitalización y cirugía, sino en un plan complementario al obligatorio, porque me resulta más cómodo, porque me resulta más barato, así termine pagando yo el 5% y la compañía el 90 o el 95%, y en todo caso me queda a media cuadra y no en el otro extremo de la ciudad la red en la cual yo podría utilizar los servicios, pues ahí estamos garantizando una mayor funcionalidad en términos reales para las personas. Aquí con Jaime vamos a mirar las alternativas que están reguladas, que aplicarían, por supuesto, ojo, para los temas de flexibilización del pago fijo y para las alternativas de beneficios que tienen alivio fiscal, porque aquí no vamos a traer beneficios que, por supuesto, no traen el alivio fiscal, porque esta charla no se basa en las alternativas que claramente no tengan una conectividad con lo fiscal. Estamos hablando de mecanismos de flexibilización en procura de lo que sería la mejora del perfil impositivo de cada alternativa. Y si es de esa manera, pues no podríamos hacer referencia a otro tipo de beneficios que no conecten con el tema. Un comentario importante, esto es lo que está regulado. Esto es lo que está regulado por leyes, por decretos reglamentarios o por doctrina de impuestos. Este ya no es un tema laboral, porque recuerden que en lo laboral lo que yo hago es firmar mi papelito, estar seguro de que no me alguien me va a decir mañana que puede haber un vicio de consentimiento, garantizar que de alguna manera el famoso tope en la condición del pago no salarial no supere con respecto a la remuneración total el 40% y pare de contar. Lo demás, evidentemente, es un tema fiscal. ¿Cómo materializo las alternativas como tal? Los auxilios monetarios, que generalmente promovemos que estén centrados a 4 cosas que son necesidades básicas, donde además estas no son figuras, son alternativas que permiten realmente el poder corroborar que la función social de ese pago se da. No es una figura para ponerlo en un papel que no tenga conectividad con la realidad. Entonces, ¿quién no tiene una necesidad de educación? Que podría ser para sí o podría ser para su núcleo familiar. Este es un pago directo que se hace el auxilio monetario a la persona. Por eso es el único beneficio que no tiene un alivio tributario. No tiene un alivio tributario porque siempre será ingreso grabado. Lo que pasa es que generalmente el auxilio monetario acá se entrega a personas que no tienen carga impositiva. Primero de lo macro a lo micro, que no son declarantes del impuesto de renta y que por supuesto no son sujetos a retención en la fuente. No tendría mucho sentido el hacerlo, porque si le entregáramos el auxilio monetario a personas que tuvieran otro perfil impositivo, pues estaría sumando a su base gravable. Quizá eso generaría algún alivio pequeño para quienes no estén topeados en los 25 salarios mínimos en el tema de salud. Quizá seguramente al estar pactado como no salario, sí ser ingreso tributario, un ahorro en la estructura de parafiscales para la organización y también en la proporción de salud, pero no tendría sentido cuando hay todo un abanico de posibilidades para enriquecer la oferta, que recuerden, proponemos nosotros no supere el 35% de la compensación. También para temas de vivienda, ¿quién no? Sea un arriendo, sea un crédito, ¿por qué no? Un tema de salud complementario y ¿por qué no? Un tema de transporte. Si incluso podrían ser poblaciones que hoy no reciben el subsidio legal de transporte, porque entre otras cosas nos faltó mencionar dentro de las reglas de oro una que es fundamental, y es que cada vez esto se lleva a poblaciones con criterios de pluralidad. Es decir, dejó de ser, y ese es otro mito, un tema solamente orientado a las personas de los ingresos más altos. Por supuesto que es un aspecto importante dentro de la dinámica como tal. Los temas de alimentación. Los temas de alimentación que están regulados hoy, por fortuna, por una norma del mismo estatuto tributario. Recuerden que la alimentación nació como beneficio con un decreto, el decreto 3750 del 86, que también cobijaba a lo que eran los pagos de educación y salud en su momento. Luego una reforma tributaria en el año
98, la ley 488, si no estoy mal, le dio identidad propia al tema de alimentación, entonces salió del fuero y del alcance y de la cobertura de lo que era el decreto reglamentario, y luego lo que ha hecho sostenerse en el tiempo. La modificación que hubo, que es la que nos pone hoy, en que la llave de entrada sea la sumatoria de los 15 salarios mínimos, y por supuesto en los factores o en los salarios integrales, la inclusión de lo que correspondería al factor estacional. Algo muy importante, Jaime, ¿hasta cuánto llega al tope la llave de entrada para esto? Ese es un componente importante con el tema de flexibilización, porque la norma basa como tal la llave de entrada como tope en 310 VTs, que son cerca de 11.800.000 pesos, y para los salarios integrales eso nos llevaría a sumar el factor prestacional y podemos estar hablando de salarios de 14 millones de pesos. Cuando incorporamos el componente de flexibilización, esto nos permite llegar a personas de hasta aproximadamente 23 millones de pesos de ingreso mensual con beneficio tributario sobre la alimentación. Tipo me lee la mente y se adelantó a lo que iba a decir, que en otras palabras es la posibilidad de habilitar el beneficio para un segmento de la población que lo tendría deshabilitado porque no tendría la llave de entrada. Un salario, corrígeme, de 20 millones, pues por lo que se ha dicho, no tendría la llave de entrada. Pero si yo flexibilizara a lo mejor ese salario de 20 en un modelo que por supuesto no rompa la racionalidad y mantenga el mínimo salario integral, si es que no me interesa desintegralizar y flexibilizar, estaría habilitando esas 41 VTs mensuales que sin duda le apuntarían a un beneficio de los que son inaplazables, como es el tema de alimentación. Que si el tema es una tarjeta, que si el tema es el papelito todavía, ese es el medio y eso no importa. Los aportes voluntarios y los consolidados, Jaime, ¿cómo se perciben hoy? Los aportes voluntarios, hay que tener un antecedente normativo a nivel de todo lo que ha venido pasando con las reformas tributarias, y es que es el único concepto que hemos visto a lo largo de los últimos años y de las últimas reformas que se ha tenido una modificación. Inicialmente los aportes voluntarios eran aportes que con 5 años de antigüedad ya gozaban de un beneficio fiscal, ya ese beneficio está dado a 10 años. Pero adicionalmente hoy día, cuando hablamos de un aporte voluntario como tal, si bien la norma establece que yo puedo enviar hasta el 30% de mi ingreso a un fondo con beneficio tributario, la realidad es otra en la medida en que dentro del total de beneficios que puedo aplicar está la renta exenta, están los deducibles y hay un tema residual a nivel de aportes voluntarios. En conclusión, aportes voluntarios tradicionales como los conocemos realmente hoy nos dan un margen de maniobra entre un 2 y un 10% aproximadamente del total del ingreso tributario. Es un beneficio válido, es un beneficio que nos permite otorgar como tal una optimización de carga tributaria, pero en unos niveles específicos como tal y bajo unas condiciones ya muy bien definidas. Por lo tanto, la invitación cuando incorporamos este tipo de elementos dentro de la compensación es uno, no dar por descontado que ese aporte voluntario tiene un beneficio hasta del 30, sino analizar bien cómo está aplicando los beneficios el trabajador para mirar cómo logramos articular correctamente el aporte voluntario. Cuando hablamos de la segunda alternativa como tal de aportes a fondos de pensiones voluntarias, aparece en los aportes no consolidados. Los aportes no consolidados están definidos en la norma tributaria desde el año 2012, la posibilidad de realizarlos, y como tal lo que nos permiten es incorporar un cupo de hasta 138 millones de pesos parados en el 2021 para enviar aportes adicionales a fondos de pensiones. ¿Qué ventajas tiene como tal este aporte no consolidado? Que a diferencia del aporte voluntario tradicional, este aporte no forma parte de los ingresos laborales ni tributarios en el momento que se envía el aporte. Esto, en conclusión, nos permite de entrada que el empleado pueda desde su cupo de flexibilización enviar un valor representativo sobre sus ingresos a este fondo. Este fondo debe tener como tal unas condiciones futuras para que se consoliden en cabeza del trabajador, y dependiendo de esas condiciones futuras funcionará como tal el beneficio tributario. Las condiciones que normalmente establecen para este tipo de beneficios van muy ligadas a lo que serían los requisitos para el cumplimiento de beneficios tributarios,
Sin embargo, la organización como patrocinadora del plan institucional puede en últimas definir las condiciones suspensivas que quiera colocar como tan sobre el aporte. Tema importante, si lo lleváramos no al ámbito de la flexibilización en el pago fijo, sino a los beneficios, es que fíjense que en los beneficios nosotros hemos hablado de la línea de consumo, de la línea de ahorro, de la línea de inversión y por supuesto línea de seguridad y todo lo que tiene que ver con salario emocional. Una de las cosas que se afectó de manera representativa en el marco de la llamada pandemia fue el ahorro, y con el ahorro la inversión. Entonces, muchas personas y entornos familiares tuvieron que echarle mano literalmente al tema del ahorro, pues para solventar sus necesidades cuando además, digamos, en el marco del contexto empresarial se vieron afectadas o por pérdida de empleo o por decisiones de choque de las que mencionamos. Parte del tema es cómo lograr generar una dinámica de recuperación del ahorro. Lo que hemos visto y en lo que, sin autochiviarnos todavía con respecto a los hallazgos para lo proyectado en el año 2022 en la encuesta que será lanzada en noviembre, es que las organizaciones que tenían estructuras contributivas, es decir, donde el empleado colocaba un peso y la organización colocaba un peso o tantos centavos para generar una dinámica de ahorro que tenía hoy una preponderancia en los fondos de empleados, que tenía una segunda preponderancia en los fondos pensionales y una última quizá en los fondos mutuos de inversión, ha cambiado, donde la tendencia muestra el interés en fortalecer todas las estructuras pensionales. Primero, porque los aportes empresariales tienen el beneficio tributario que no tienen en los fondos de empleados y en los fondos de mutuos de inversión. Segundo, porque es volver a recuperar como esa capa o para construir excedentes de pensión futura obligatoria, o uno podría pensar, y no es que sea excluyente con lo primero, también para generar una dinámica en términos de mitigar el efecto impositivo con las condiciones propias que están dadas ahí. En el tema de combustible, cogería combustible y renting y le dejaría a Jaime formación y becas educativas que tienen una conectividad. Digamos que, ¿qué es lo que vemos que ha evolucionado? La referencia a nivel de doctrina ratificada nacida en el 87 y ratificada tal vez en el 90 y algo, plantea que sea para necesidades de movilidad en razón del trabajo, que se mantenga una condición de racionalidad, más bien lo dice explícitamente, de no enriquecimiento patrimonial, lo cual termina siendo relativamente subjetivo y en eso siempre recomendamos tomar mucha precaución porque no fue como el tema de alimentación que sí estableció un tope específico y un monto específico. Entonces es que no genere riqueza, para lo cual siempre hemos recomendado, oiga, haga un mapa de cargos donde en el juego de roles analicemos la criticidad que tienen unas posiciones frente a otras y por supuesto que tenga la evidencia objetiva, que aquí es la documental, sobre esas necesidades de movilidad que claramente se darían. Eso no ha cambiado, pero en el concepto general de medios de transporte y movilidad hemos visto en casos, digamos que pueden marcar una tímida tendencia a que la autoridad de impuestos, la DIAN, no solamente acepta hoy el criterio de reconocer un medio de movilización, y esto cobijaría también una alternativa como renting, claramente cuando se requiera el desplazamiento en razón del trabajo, las funciones que tenga la persona, sino también en términos de disponibilidad, que es una palabra muy importante, que sobre todo hoy, digamos, frente a las nuevas formas colaborativas, seguramente adquiera mayor vigencia e incluso seguridad, lo cual podría llegar a justificar si la utilización de un carro con un nivel de blindaje evidentemente pudiera ser un gasto deducible y no ser un ingreso para el destinatario. Y el tema del renting, pues nosotros nos volvimos, siempre hemos sido pro renting, esto no es publicidad para nada, pero evidentemente nos ha parecido siempre un producto mucho más limpio que el leasing, un producto evidentemente que tendría la naturaleza más de un arrendamiento puro y simple, de ser un gasto deducible en cuanto al canon, donde yo puedo empaquetar otros gastos asociados al uso del vehículo, en un carro nuevo, el SOA, la matrícula de los seguros, seguramente los impuestos y, por qué no, el mantenimiento. Y además es un desarrollo de lo que comercialmente quienes ofrecen la alternativa de renting se da. La posibilidad de un concepto de flotilla, por eso consideramos que es mucho más limpio, porque no es la asignación unipersonal, donde en el leasing
el tomador podía ser la empresa, pero alguien tenía que ejercer la opción de compra, que al final generalmente era el empleado. Si era el día uno gravísimo porque me ponía en jaque, como yo le sustentaba a la DIAN el que esto claramente no fuera un ingreso para la persona, fuera un gasto operacional para la organización, cuando la vocación era finalmente el que el empleado se quedara con el vehículo. En el renting no hay asignaciones unipersonales, lo cual no quiere decir que la persona no pueda quedarse con el vehículo, solo que al final terminará siendo una oferta comercial que le hace la compañía de renting directamente al empleado, donde la empresa no tiene velas en ese asunto o velas en ese entierro como tal. Y administrativamente, para quienes tienen la responsabilidad de operativizar estos modelos en la política, mucho más fácil. En el leasing yo tenía que quedarme casado con el vehículo hasta que se le pagara al banco el tema. Si mi negocio no era tener carros en el parqueadero del edificio, pues evidentemente era complejo el tema. En el renting, pues hoy hay modelos mucho más flexibles que permiten incluso la posibilidad de reasignar, de devolver el vehículo, el activo, dependiendo de ciertas condiciones como tal. Hemos hecho interesantes desarrollos ya en lo comercial, no desde el punto de vista normativo, que permiten incluso habilitar un vehículo con una vocación de ser más familiar, como un automóvil, con un nivel de seguridad en un blindaje 3 o en un blindaje 2 Plus, que pues yo aprendí que eso simplemente es que está protegido, que tiene determinada no vulnerabilidad frente al uso de ciertas armas y que simplemente pues en un caso no le pondrán nada en el techo ni en el piso, y si la persona por lo que está buscando la seguridad general la tiene, pudiendo incluso junto con el alivio tributario o el beneficio tributario obtener un beneficio fundamental desde el punto de vista de lo que sería el impacto en su renta. Ahora, no es crear una nueva necesidad. Evidentemente, si las personas antes de la pandemia no solo tenían un vehículo, sino tenían dos, o tenían tres, o tuvieran los que fueran, pues hoy resulta funcional. Hoy es un tema que se deprecia a una velocidad mayor que antes. Evidentemente tengo que pagar una serie de gastos, lo use o no, cuando a través de la alternativa de renting podría generar una mayor gradualidad, liberación de flujo de caja en todo ese poco de latas que al final podrían reconvertirse en cosas que generen un mayor impacto, evidentemente, para las personas en el tema. A nivel de formación y becas educativas, formación muy rápidamente es conectar con los proyectos y acá lo vemos quizá como los sueños a nivel de desarrollo profesional de las personas que forman parte de la organización. La diferencia acá es, salgo a pagar esa maestría, esa especialización o ese curso de idiomas con la unidad de valor menos los descuentos, o antes de que me apliquen los descuentos, la organización se encarga directamente de realizar esos pagos que estén relacionados con lo que el empleado hace dentro de la organización o con el objeto generador de renta de la empresa, y eso me permite generar una optimización con esa conectividad con el momento o la necesidad de la persona. Específicamente, ya entrando al punto de becas educativas y con esto terminando de revisar las principales alternativas del portafolio, las becas educativas son el componente más reciente de ese mapa de alternativas. Temas importantes. Hay una serie de formalidades que pide como tal el decreto reglamentario que habilitó esas becas educativas. La existencia de un acta del órgano de dirección de la organización, que los pagos se hagan directamente a la institución educativa. Y hay un tema que es clave, y es que este producto de becas educativas me abre un panorama no solo para cubrir los gastos o las necesidades de capacitación del empleado, sino también de cobijar al grupo familiar, hijos hasta 25 años, cónyuge. Y otro tema clave es que no solo me segmente a un tipo específico de capacitación, sino que a través del concepto de becas educativas podamos tener un pago a instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria o profesional, sin que ese pago represente como tal, y así lo establece el decreto, ingreso laboral ni tributario para el trabajador. Hay conceptos importantes que deben quedar por escrito dentro de la documentación de este producto de becas educativas o de esta alternativa, que tiene una relación directa con la forma en que vamos a comunicar y que no hayan condiciones discriminatorias en el acceso como tal al uso del beneficio. Entonces, este nos articula en una evolución de lo que serían los pagos indirectos por educación que nombraba José Manuel hace un momento,
a un componente mucho mejor en la medida en que no va a formar base de ingreso tributario ni a nivel de retención ni a nivel de declaración de renta, cumpliendo las premisas que estableció el decreto en agosto del año pasado, y con esto pues claramente dar una opción que conecte con esas necesidades del trabajador. Aquí no mencionamos los pagos indirectos, y no quiere decir que los pagos indirectos que aplicarían para el tema de salud y para el tema de educación no estén vigentes. Quisimos darle toda la preponderancia simplemente porque es una regulación un poco más flexible, con una cobertura mucho más, digamos, menos exigente, como poder decir, oiga, pues no se necesita la generalidad de personas. Una cosa es que no haya una condición de exclusión, y otra cosa es, como el decreto 3750 en su artículo quinto lo sugiere, el que claramente haya un grupo como tal. Taxativamente señala el que esto no tiene la vocación ni salarial ni de ser ingreso tributario. En el 3750, que está vivo y que lo utilizan algunas organizaciones, que son los pagos que se hacen a un tercero por cuenta del empleado, se establece un tema muy importante, que es básicamente el que hasta el valor promedio, y aquí estamos hablando de promedio aritmético, es decir, coger los valores, dividirlo entre el número de personas, y lo que dé, se considera que no tendría una condición de alivio para la gente. Por el chat nos han mandado unas preguntas y creo que, Jaime, a lo mejor la podemos conectar con esta lámina porque ayuda un poco visualmente el tema. Por ejemplo, dice alguien acá, buenos días, teniendo en cuenta que la retención es un anticipo de la renta, al bajarla mensualmente me tocaría pagar más. Dentro de las reglas de oro que establecimos, un mito que hay que desvirtuar, ese sí es un fantasma Gasparín que no tiene aplicación en este tema, y es que todo esto tiene un impacto en la renta. No tendría sentido generar un aplazamiento del efecto impositivo. Por estos lados están terminando las últimas personas que tienen que declarar, y evidentemente nos terminarían odiando a todos, a ustedes en sus organizaciones y a nosotros ustedes, si la oferta fuera claramente, oiga, hagamos una transición a la flexibilización, pero luego le baja su retención a la fuente de hoy, pero cuando tenga que presentar su declaración de renta, tiene que pagar más. Por supuesto que no, contundentemente no. El tema es que ninguna de estas alternativas, exceptuando el auxilio monetario, que la recomendación sería no llevarlo a personas precisamente que son declarantes o sujetos de renta, no generan aplazamiento del efecto impositivo. Entonces el beneficio es para la renta, sobre todo cuando a la vuelta de la esquina todo el mundo terminará siendo declarante del impuesto de renta. ¿Qué pasos debo seguir para tener un esquema blindado para no tener reclamaciones o fiscalizaciones? A ver, no tener una fiscalización, eso sí es pasar agachado de chiripa. Lo discutíamos con el doctor Campillo en el evento que hicimos hace un mes o cuando haya sido. De la A a la Z, de la UGPP, llegará a todas las empresas, si es que no ha llegado ya, mañana o pasado. Ahora, ser sujeto de una fiscalización no significa ser sujeto de una sanción o de una multa. Eso también es un mito. A veces nos dicen, tener un esquema de flexibilización me hace más vulnerable a una fiscalización. Pues eso es como decir que salir a la calle, aún en la situación compleja de seguridad, evidentemente me hace más vulnerable a que me suceda algo. No, es que me puede suceder en la casa también si me resbalo, me caigo en la ducha, y como don Chente Fernández o como se le diga, le sucedió. O sea, eso al final, digamos que creo que no es el tema. Lo importante es que si tengo una fiscalización y tengo las cosas adecuadamente estructuradas y tengo la casa ordenada, no tenga dificultades. ¿Cómo logro no generar una mayor operatividad en mi equipo montando un esquema de flexibilización? Bueno, pues eso nos lleva, aunque no quisiéramos, a publicidad política pagada. Pues para eso estamos los consultores, para eso hemos desarrollado en el caso de Human Capital alternativas tecnológicas, para eso buscamos que esas alternativas tengan una conectividad directa con un tema fundamental que sin duda termina siendo la nómina, precisamente para dos cosas: que no haya cargas operativas adicionales, y ojo con esto, que no haya vulnerabilidad al error, porque cualquier proceso que yo tuviera que manejar a manivela, pues me estaría haciendo claramente vulnerable. Estas alternativas como alimentación, auxilio alimentario, formación, aportes no consolidados hacen parte de la base para el pago de seguridad social, salud y pensión. Jaime.
El principio básico es que estas alternativas son no constitutivas de salario. Aquí conecto con una pregunta que respondías anteriormente, y es, al ser no constitutivas de salario, no van a ser base de cálculos para efectos de seguridad social y para fiscalidad. Importante un tema, no es que por no ser salariales vayan a estar totalmente fuera del marco del cálculo de seguridad social. Hay que tener en cuenta el tope establecido por la Ley 1393 del 2010, en la cual, más que decir que hay un tope máximo para pagos no salariales, nos establece que para efectos de seguridad social, en el momento que los pagos no salariales lleguen a superar ese tope del 40%, vamos a llegar a un punto en el cual debemos hacer los aportes sobre lo que exceda a seguridad social. Un punto muy importante, y antes de meternos en la recta final, que claramente está en un comentario específico sobre lo que sería la flexibilización en el pago variable y un par de ejemplos en los que Jaime nos va a ilustrar sobre el impacto de esto, es que precisamente en este punto, que es la otra modalidad, es que la vocación hoy de los pagos variables sería el que no tengan esa connotación salarial. Ahora, eso no lo definió la ley. Recuerden que estamos con una legislación de hace 50 años que es absolutamente obsoleta, que por supuesto ningún gobierno le ha querido meter la mano a eso porque no quiere comprometer su capital político, menos uno que esté de salida, pero que al final tendrá que llegar, porque todo este desarrollo de estas alternativas y particularmente en esta alternativa que es la de pago variable, se ha dado más a nivel jurisprudencial, lo cual supone claramente que ha habido debate, que ha habido controversia y que ha llegado a un alto tribunal que es quien finalmente ha resuelto y ha marcado a través de lo que se conoce como la jurisprudencia la tendencia. El punto importante acá, recuerden, es la opción de vocación no salarial que repetimos con lo que planteamos al comienzo, en la medida en que esté empaquetado sobre resultados corporativos, sobre resultados de aportes de unidades de negocio, donde primen sobre lo individual, son de vocación no salarial. Y la razón simplemente es porque no son retributivos del servicio. Entonces, lo que hemos visto es una migración acelerada, entre otras cosas porque una fiscalización como la de la UGPP sí puso hace unos años, y antes de que surgieran estos fallos que deben tener menos de 5 años hacia acá, alternativas donde decían por qué esos pagos no son salario. Y no bastaba decir porque lo hemos pactado, porque en el papelito pusimos que son de vocación no salarial. A veces nos decían, es que son pagos de mera liberalidad. Bueno, de mera liberalidad nuestra opinión es que lo puedo quitar o lo puedo poner, pero no que eso es lo que le va a dar la condición de habitualidad o no. No compartimos el criterio de quien piensa que es la recurrencia de los pagos. Estos fallos son muy concretos, si son pagos no retributivos del servicio, si son pagos que claramente tienen esa vocación y prima lo colectivo, evidentemente no van a tener esa condición como tal. Potencian el ingreso, ya lo sabemos, algo muy importante, por estos días empiezan a habilitar, que era el segundo punto que había puesto acá, los mecanismos de reconocimiento, entre otras cosas, de los llamados pagos o bonos anuales, comillas, ligados a resultados. La papa caliente que tienen las organizaciones está en que sea salario o no, lo cual claramente por lo menos habría alineamientos para estar resuelto, es que siempre va a ser ingreso tributario para el destinatario. Y no solamente se graba en el momento del pago, lo cual es normal, no esperaríamos una cortesía por parte de la autoridad de impuestos, sino que además de eso, entran sobre todo para las personas que están en el método 2, que son generalmente muchas en las organizaciones, ustedes lo valorarán en las suyas, entran a ser parte de la base del cálculo de los porcentajes semestrales. Eso sí es una especie de agio en materia tributaria, porque lo que estamos diciendo ahí es, pues, ¿por qué 1, 2 salarios o 3 salarios adicionales en los que pedalea la persona van a contaminar 12 salarios si es un integral o los que sean en un no integral que hace parte de la remuneración anual? Entonces, los mismos mecanismos en el portafolio que les mostramos de lo que serían las alternativas para optimizar fiscalmente, que es de lo que estamos hablando acá, no estamos hablando de los criterios de reconocimiento de los bonos, serían utilizadas para generar este tema y para mitigar claramente el efecto impositivo en el tema como tal. Uno podría hacer una magnífica combinación entre utilizar alternativas, sobre todo cuando lo decíamos antes, la tendencia, por lo menos en la encuesta de febrero,
que fueron 500 empresas, 17 sectores, 600 y pico de cargos, la tendencia era casi que un tercio de la compensación estaba representada en los modelos de variable. Y no estamos hablando de las comisiones de los comerciales porque evidentemente son de vocación salarial y ahí no nos meteríamos a optimizar nada. En los últimos minutos, Jaime nos va a mostrar en dos ejemplos, uno sobre el pago fijo en diferentes niveles salariales y otro sobre lo que podría ser la optimización precisamente del bono fiscal, el impacto de lo que hemos hablado en estas dos alternativas de flexibilización, que son el pago fijo y que por supuesto serían el pago variable. Muy bien. Dando continuidad a esto, tenemos un ejemplo para la flexibilización aplicada en el fijo, en el cual sobre un salario de 18 millones de pesos, actualmente el empleado como tal está asumiendo una serie de costos. Tenemos como tal todo lo relacionado con los descuentos de nómina, encontramos que de esos 18 millones de salario, el empleado realmente está recibiendo 14.486.000 pesos a nivel de ingreso neto. Cuando estructuramos la flexibilización, encontramos a mano derecha que el empleado va a recibir un componente salarial, nunca podría ser menor al mínimo integral, y adicionalmente estaría recibiendo unas opciones de pago que representarían el 34% de su ingreso. Esas opciones de pago tienen como ejemplo hipotético ilustrativo una distribución en pagos de colegios de los hijos, un tema asociado al pago de un canon de un renting de vehículo, para el caso del ejemplo, un caso de la vida real, un vehículo con una valoración cercana a 125 millones de pesos, con un canon mensual de 2.500.000, que como lo comentaba José Manuel, empaqueta no solo el uso del vehículo, sino todos los costos asociados al carro, quedando con beneficio fiscal. Un concepto de alimentación que para el caso del ejemplo lo colocamos sobre el tope máximo de ley, y el tema del consumo de combustible. Esta distribución es un caso tipo que cuando vamos a mirar el resultado en la parte inferior termina generando un impacto para el empleado a nivel de eficiencia y un impacto para la organización. ¿Cuál es el beneficio para el empleado? El componente crítico, el beneficio en retención, 1.220.000 mensuales, que van a representar en términos anuales cerca de 14.600.000 pesos. Y un componente colateral, que es un beneficio en reducciones en los descuentos de salud y fondo de solidaridad pensional, que juntos terminan contribuyendo a una optimización adicional cercana a 2.600.000. ¿Esto a dónde nos lleva? A dos conclusiones. Uno, el empleado va a haber incrementado su flujo de caja en 1.440.000 pesos mensuales, que en términos anuales le van a representar 17.286.000 pesos extra en el bolsillo. ¿Cómo lo percibió? En la mensualidad correspondiente. Por el lado de la organización, este ejercicio de flexibilización sobre el fijo le genera una optimización en salud para fiscales y riesgos, que son tres componentes que al final del día no van a impactar de manera negativa desde ningún punto de vista al trabajador. Eso le genera un beneficio a nivel de costo a la organización, de gasto a la organización, de 795.000 pesos mensuales, que es una optimización cercana a 9.500.000, lo cual representa cerca de 29 días adicionales que el empleado recibe como tal de ingreso, y una reducción de 15 días como tal en el costo laboral de la organización. Temas clave en este ejercicio, la pregunta que José Manuel abordaba hace un momento, los componentes que no son ingreso fiscal, becas, renting, alimentación y combustible, disminuyen como tal el ingreso para el cálculo de retención, que es lo que me genera este beneficio de 1.220.000 mensuales, pero igualmente cuando entreguemos certificados de ingresos y retención y el empleado vaya a generar como tal su ingreso a nivel de declaración de renta, no van a formar parte de los ingresos para el cálculo de declaración de renta. Por último, y ya para terminar la presentación, tenemos el abordaje sobre el variable, flexibilización aplicada al variable, en un escenario en el cual el empleado tiene un salario de 30 millones de pesos y puede optar, como lo vemos en la parte inferior a la izquierda, por un bono
de 3 salarios dentro de su esquema total de remuneración, en un escenario de pago tradicional donde el 100% de la compensación es ingreso fiscal, tendríamos un ingreso totalizado en el año para renta de 450 millones de pesos, unos descuentos de seguridad social de 25 millones, y esto nos llevaría como tal a que una vez aplicados los beneficios fiscales que me permite la norma, este empleado sumados los 3 salarios de bono anual tendría un impuesto a cargo de 85 millones de pesos. Cuando hacemos una optimización fiscal del bono anual, esto quiere decir de los 3 salarios que va a recibir el empleado en un escenario hipotético, el único ingreso fiscal que tendría la persona es lo relacionado con los 12 pagos del año, 360 millones de pesos, aplica los costos de seguridad social, los beneficios tributarios, y el impuesto a cargo se reduciría a 62 millones de pesos. Esto significa en estricto sentido que la optimización fiscal del bono anual nos generaría una optimización de cerca de 23 millones de pesos, que es técnicamente recuperar uno de los 3 salarios que establecía como tal el trabajador. Esto sería como tal la parte de ejercicios de simulación del impacto que tendríamos a nivel del pago fijo y del pago variable. Muy importante, un último comentario, y es que con la evolución que sin duda en algunas organizaciones ha tenido el aspecto colectivo, evidentemente hace parte también de la dinámica dentro del alcance, la reconversión de modelos de pago dentro de los acuerdos colectivos, sean pactos o sean convenciones. Hemos visto y hemos tenido el privilegio de acompañar dinámicas de reconversión donde, por ejemplo, se ha incorporado un componente como el de las bonificaciones o la medición, en todo caso, de la generación de valor expresada en productividad en un esquema de bonificaciones a determinadas poblaciones. Algunas organizaciones han utilizado como estrategia previa sensibilización, particularmente en convenciones a la organización sindical, la dinámica de lo que puede aportar en términos de potenciación de los incrementos, de potenciación del ingreso neto y de mejora de la calidad de vida de las personas, la dinámica propia de modelos de flexibilización también en el pago fijo. Generalmente, creo que es una condición predominante toda la estructura de beneficios en los modelos colectivos, porque al final una convención o un pacto no es más que un plan de beneficios, si quisiéramos ser simplistas, pues tienden a ser alternativas de vocación no salarial. Y seguramente algunos procesos que históricamente han sido tratados de otra manera, pues hemos visto modelos de reconversión de algunos beneficios en otros. Entonces, nos interesaría premiar la antigüedad o nos interesaría premiar la productividad. Nos interesaría que la prima de Navidad tenga la vocación salarial cuando finalmente es un pago de carácter prestacional, no está ligado a lo que sería, digamos, la retribución del servicio, y evidentemente haría mucho más costoso y menos sostenible esa dinámica. Todo esto se ha dado también en una reconversión de estos acuerdos colectivos que empiezan a incorporar, en unos casos más acelerados que en otros, en unos sectores más notorios que en otros, opciones diferentes que, por supuesto, modernizan esos acuerdos colectivos, cumplen con la vocación y la función social, que no es simplemente meterle más cosas al canasto, porque no por eso va a ser mejor, sino garantizar la funcionalidad para la gente, garantizar la sostenibilidad de los recursos, porque el reto que van a tener sus organizaciones va a ser cada vez hacer más con lo mismo o incluso hacer más con menos, sin que necesariamente eso también tenga unas implicaciones. Es un muy buen argumento, si quisiéramos poner entre paréntesis la palabra pretexto, para limar las asperezas que habitualmente en posiciones antagónicas se han tenido, digamos, por parte de las organizaciones sindicales y de las empresas, buscando propósitos comunes. Al final, ¿quién importa o qué poco importa quién corte la cinta si finalmente el objetivo va a ser mejorar la calidad de vida de las personas, modernizar esos acuerdos colectivos, incorporar elementos que no tienen por qué ser ajenos a los elementos que gobernarían una política directa de empresa y, por supuesto, caminar hacia lo que nosotros hemos llamado claramente una nueva cultura de relaciones laborales? Queremos agradecer especialmente la participación en este espacio, Jaime Flores y yo, y ponernos a disposición, por supuesto, para apoyar cualquier iniciativa de transición.
un breve cierre con unos comerciales y muchas gracias de nuevo por su interés, por la fidelidad en participar en los eventos y por supuesto por sus aportes a través de las inquietudes que habitualmente se ponen en consideración.